El sol de la ciudad caía fuerte sobre los cristales relucientes del edificio Montenegro Corporaciones, uno de los más imponentes de la capital. Allí, en lo más alto del rascacielos, Alejandro Montenegro dirigía su emporio con mano de hierro. Era joven, apuesto y multimillonario, pero también conocido por su carácter duro, arrogante y por la fama de playboy que lo perseguía desde los años de juventud. Para la prensa, era un hombre inalcanzable, el soltero más codiciado del país, rodeado siempre de lujos, fiestas privadas y conquistas fugaces. Para sus empleados, era un jefe exigente, frío, que jamás mostraba debilidad. Para él mismo, era simplemente un hombre que había aprendido a no confiar en nadie. En contraste con ese mundo de cristal y poder, Isabella Ramírez llegaba cada día desde las afueras de la ciudad en un viejo autobús, con el uniforme de camarera impecablemente planchado y el cabello recogido en una trenza sencilla. Trabajaba en el área de mantenimiento y limpieza de la empresa, invisible para la mayoría de los ejecutivos que cruzaban los pasillos apresurados. Isabella provenía de una familia campesina que había migrado a la ciudad buscando mejores oportunidades. Desde niña conocía el peso del trabajo duro y el sacrificio. Su madre, enferma, dependía de los escasos ingresos que Isabella llevaba a casa, y sus dos hermanos menores aún estudiaban gracias al esfuerzo colectivo. Isabella jamás se quejaba. Sus manos cansadas, sus madrugadas interminables, y su sonrisa discreta hablaban de una dignidad que no necesitaba palabras. El destino comenzó a tramar su unión una mañana cualquiera. Alejandro, acostumbrado a que todo a su alrededor funcionara con precisión, había tenido un arranque de ira en la oficina. Un contrato millonario estaba en riesgo y la presión lo tenía al borde del colapso. Salió de la sala de juntas con el ceño fruncido, el teléfono en la mano, sin mirar por dónde caminaba. Al girar en un pasillo, chocó inesperadamente con alguien. Documentos y una bandeja de café se desparramaron en el suelo. Isabella, arrodillada de inmediato, recogió los papeles con rapidez, avergonzada. «Perdóneme, señor», murmuró sin atreverse a mirarlo a los ojos. Alejandro, irritado, estuvo a punto de estallar. Nadie se interponía en su camino sin recibir una descarga de su temperamento. Pero algo lo detuvo. Cuando Isabella levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejaron una mezcla de miedo y firmeza que lo desconcertó. No eran los ojos serviles que solía encontrar en los demás, había en ellos una transparencia que lo desarmó por un segundo. «Tenga más cuidado la próxima vez», dijo él, con voz seca, aunque menos dura de lo habitual. Isabella asintió, recogiendo la bandeja rota con manos temblorosas. Podía sentir la mirada penetrante de Alejandro sobre ella, y eso la incomodaba. No era la primera vez que escuchaba historias sobre él, las revistas hablaban de su arrogancia y de sus romances con modelos y actrices. Un hombre como ese estaba tan lejos de su mundo que parecía pertenecer a otro universo. Durante todo el día, Alejandro no logró apartar la escena de su mente. Había algo en aquella joven camarera que lo intrigaba. Su rostro, su voz contenida, la dignidad con la que soportó su brusquedad, era diferente a todas las mujeres que lo rodeaban en fiestas y eventos sociales. La segunda vez que se cruzaron ocurrió en la cafetería de la empresa. Isabella limpiaba una mesa cercana mientras él conversaba con dos socios. Alejandro, sin darse cuenta, desvió la mirada varias veces hacia ella. Cuando sus ojos se encontraron, Isabella bajó la vista rápidamente, intentando ocultar el rubor que subía a sus mejillas. Alejandro, que nunca aceptaba un no en su vida personal, se sorprendió al descubrir que aquella mujer ni siquiera parecía interesada en impresionarlo. Y esa indiferencia, más que cualquier coqueteo, comenzó a atraparlo. Los días siguientes, su curiosidad creció. Se encontraba buscándola entre los pasillos, observando sus movimientos discretos, escuchando su risa tímida cuando hablaba con otras camareras. Descubrió que llegaba siempre la primera al edificio, que almorzaba sola en un rincón y que muchas veces parecía cargar con el peso del mundo en los hombros. Una tarde, cuando Isabella salió más tarde de lo habitual, Alejandro la vio desde su oficina tomando el autobús bajo la lluvia. Su ropa estaba empapada, pero ella sostenía una bolsa con víveres contra el pecho, como si fueran un tesoro. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió una punzada de compasión.
¿Cómo puede alguien vivir con tan poco y aún así sonreír?, pensó. Lo que comenzó como una curiosidad pronto se transformó en un interés silencioso. Alejandro, el hombre acostumbrado a tenerlo todo, descubría que no podía dejar de pensar en la humilde camarera que parecía no necesitar nada de él. Isabella, por su parte, luchaba contra una contradicción interna. Aunque intentaba ignorarlo, no podía evitar sentir algo extraño cada vez que veía al señor Montenegro pasar cerca. Sabía que él era inalcanzable, que su mundo estaba hecho de lujos y poder, mientras que el suyo estaba marcado por sacrificios y privaciones. Sin embargo, algo en el fondo de su corazón latía más fuerte cuando sus miradas se cruzaban. Ese fue el inicio de una historia que nadie habría imaginado, la del millonario rudo y playboy que, sin proponérselo, empezaba a perder el control de su corazón frente a la sencillez de una camarera. El destino apenas comenzaba a entrelazar sus caminos, y lo que parecía una coincidencia estaba a punto de convertirse en un torbellino de emociones que cambiaría sus vidas para siempre. Los días en Montenegro Corporaciones seguían su curso con la misma rutina de siempre, juntas interminables, llamadas internacionales, negociaciones millonarias. Para Alejandro, todo aquello era parte de un juego que dominaba con frialdad y astucia. Sin embargo, en medio de ese universo de cristal, cada vez era más consciente de la presencia discreta de Isabella Ramírez. Él mismo no entendía cómo una joven camarera podía robarle la atención de esa forma. Estaba acostumbrado a rodearse de modelos que buscaban figurar en revistas o de mujeres dispuestas a todo con tal de tener un lugar a su lado. Isabella, en cambio, parecía habitar un mundo paralelo, un mundo donde Alejandro Montenegro no era nadie especial, sino simplemente el jefe. Una tarde, después de una intensa reunión, Alejandro decidió salir de su oficina para despejarse. Caminó por los pasillos sin rumbo fijo y terminó en la cafetería. Allí la vio, de espaldas, limpiando una mesa con movimientos pausados. Se quedó observándola unos segundos antes de hablar. ¿No descansas nunca?, preguntó con tono casual. Isabella se giró sorprendida, sin esperar encontrarlo allí. Señor Montenegro, murmuró con un leve sobresalto. Estoy a punto de terminar mi turno. No era un reproche, añadió él, acercándose. Solo me pregunto cómo logras mantener siempre esa calma. Ella sonrió con timidez, bajando la mirada. No es calma, señor. Es necesidad. Si no trabajo, mi familia no come. Alejandro se quedó en silencio. Aquella respuesta sencilla lo golpeó más fuerte que cualquier argumento empresarial. Había en sus palabras una crudeza que lo hizo sentir pequeño. ¿Siempre has trabajado aquí?, preguntó, intentando prolongar la conversación. Desde hace 2 años, respondió Isabella. Antes ayudaba en el campo con mi padre, pero cuando enfermó, tuve que buscar empleo en la ciudad. Alejandro asintió, observando el brillo de determinación en sus ojos. Era evidente que no estaba allí por elección, sino por sacrificio. Debes querer mucho a tu familia, dijo él en voz baja. Ellos son todo lo que tengo, contestó Isabella, sin titubear. La sinceridad de esas palabras se quedó grabada en Alejandro. Acostumbrado a un mundo de apariencias, le resultaba desconcertante encontrar a alguien que hablara sin máscaras, sin doble intención. Los encuentros comenzaron a repetirse. A veces eran miradas cruzadas en los pasillos, otras, breves conversaciones en la cafetería. Isabella no entendía por qué el dueño de la empresa se interesaba en hablar con ella, y aunque trataba de mantener la distancia, una parte de sí misma empezaba a esperar esos momentos. Una noche, cuando todos se habían marchado, Isabella aún limpiaba uno de los salones principales. Alejandro regresó por unos documentos olvidados y la encontró allí, de rodillas, frotando el suelo con un balde de agua a su lado. No deberías trabajar tan tarde, comentó, rompiendo el silencio. Isabella se sobresaltó y lo miró con nerviosismo. Es parte de mi turno, señor. No puedo irme hasta terminar. Él se acercó despacio, como si temiera asustarla. ¿Y quién se preocupa por ti?, preguntó con un tono más íntimo, casi humano. Isabella lo miró fijamente, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. Por un instante,
no vio al millonario arrogante que todos describían, sino a un hombre cansado, con los ojos marcados por el peso de responsabilidades invisibles. Nadie necesita preocuparse por mí, respondió finalmente. Estoy acostumbrada a cuidar de los demás. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había algo en aquella joven que lo desarmaba. Se agachó, y sin pensarlo demasiado, tomó el balde para ayudarla. Déjame darte una mano. Isabella abrió los ojos con sorpresa. Señor Montenegro, por favor, usted no debería. Alejandro la interrumpió con suavidad. Al menos por esta noche, llámame Alejandro. El silencio que siguió fue tan intenso que ambos escuchaban los latidos de su propio corazón. Alejandro, el hombre que jamás se rebajaba a tareas humildes, estaba allí, a su lado, compartiendo un gesto que parecía insignificante, pero que para Isabella lo significaba todo. Aquel instante marcó un antes y un después. Isabella supo que debía mantener distancia, que un hombre como él solo podía traerle complicaciones. Pero al mismo tiempo, sintió que su muralla interna comenzaba a agrietarse. Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos empleados comentaban en voz baja la cercanía del jefe con la camarera. Las miradas curiosas aumentaban cada vez que Isabella pasaba por los pasillos. Ella intentaba ignorarlo, pero en el fondo temía que esas habladurías pusieran en riesgo su trabajo. Una tarde, una de las secretarias de la empresa se acercó a ella con tono venenoso. «Ten cuidado, muchachita», le dijo con una sonrisa burlona. «El señor Montenegro se aburre rápido de sus distracciones». Isabella se quedó paralizada, sintiendo el peso de las palabras como una puñalada. Esa noche, mientras regresaba a casa, pensó en lo que estaba ocurriendo. «No puedo permitirme soñar», se repetía. Sin embargo, cuando cerró los ojos para dormir, la imagen que apareció en su mente fue la de Alejandro, mirándola con esa mezcla de dureza y ternura que tanto la confundía. En lo más alto del rascacielos, Alejandro tampoco lograba conciliar el sueño. Se preguntaba qué era lo que lo atraía tanto de esa joven. ¿Acaso era su fortaleza? ¿Su dignidad? ¿O simplemente la forma en que lo hacía sentir humano, lejos de la máscara del playboy millonario que todos conocían? Ambos luchaban contra sentimientos que apenas empezaban a brotar, sin sospechar que lo que estaban haciendo entre ellos pronto sería puesto a prueba por las sombras de la ambición, los prejuicios y la envidia. El ambiente en Montenegro Corporaciones comenzó a transformarse de manera imperceptible. Al principio fueron solo miradas curiosas cada vez que Alejandro y Isabella coincidían en un mismo espacio, luego vinieron los comentarios en voz baja, las risas disimuladas, las suposiciones sin fundamento. Los pasillos de la empresa, acostumbrados a ser escenario de negocios millonarios, se convirtieron en un nido de rumores. ¿Lo viste?, susurraba una recepcionista. El señor Montenegro le habló directamente en la cafetería. No es la primera vez, respondía otra, con un gesto malicioso. ¿Quién iba a pensar que la camarera iba a llamar su atención? Isabella sentía esas miradas clavarse como agujas en la espalda cada vez que pasaba con su carrito de limpieza. Hacía todo lo posible por ignorarlas, pero el peso de los prejuicios era insoportable. En más de una ocasión pensó en renunciar. Sin embargo, el salario era la única fuente de sustento para su familia. Debía resistir, aunque la humillación la quemara por dentro. Alejandro, en cambio, parecía indiferente a los rumores. No era un hombre acostumbrado a dar explicaciones y menos aún a cambiar sus decisiones por la opinión de otros. Sin embargo, en el fondo sabía que aquella cercanía con Isabella no estaba pasando desapercibida. Una tarde, durante una reunión con sus socios, uno de ellos hizo un comentario cargado de ironía. «Alejandro, últimamente lo vemos muy distraído. ¿Acaso la empresa no es suficiente para usted?» Las carcajadas llenaron la sala, pero Alejandro se mantuvo serio, con la mirada fría. «La empresa está más fuerte que nunca. Y mi vida personal no es tema de discusión aquí». Su tono fue tan cortante que nadie se atrevió a seguir con la burla. Sin embargo, en su interior, Alejandro comprendió que lo que estaba en juego no era solo su reputación, sino también la seguridad de Isabella. Esa noche decidió buscarla.
La encontró en el vestíbulo, terminando su turno. Ella se sorprendió al verlo esperándola. Señor Montenegro, dijo en voz baja, nerviosa. Alejandro, la corrigió, con una firmeza suave. Necesito hablar contigo. Salieron juntos al exterior. La lluvia caía débilmente, y Isabella se cubrió con su chaqueta gastada. Alejandro, al verla temblar, le ofreció su propio abrigo. Ella dudó unos segundos antes de aceptarlo. Sé lo que dicen en la empresa, comenzó él. Y sé que eso puede hacerte daño. Esos rumores, me están ahogando, confesó ella, bajando la mirada. No quiero problemas, Alejandro. Solo necesito mi trabajo. Él dio un paso más cerca, mirándola con intensidad. No quiero que tengas miedo. Yo me encargaré de protegerte. Isabella levantó los ojos, sorprendida por la firmeza de sus palabras. ¿Por qué hace esto por mí? Preguntó con un temblor en la voz. Usted podría tener a cualquier mujer de la ciudad. Alejandro esbozó una sonrisa amarga. Precisamente por eso. Porque todas esas mujeres no significan nada. Y tú eres la única que me hace sentir vivo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Isabella sintió como su corazón golpeaba en el pecho. Quiso responder, pero el miedo la detuvo. Era un abismo enorme el que los separaba, riqueza, poder, estatus. ¿Qué lugar podía tener ella en el mundo de Alejandro Montenegro? Alejandro lo entendió en su silencio. No la presionó, solo se limitó a acompañarla hasta el autobús. Antes de que subiera, le susurró. No te alejes de mí, Isabella. No ahora. Durante los días siguientes, Alejandro rompió con algunas de sus costumbres más arraigadas. Dejó de asistir a fiestas nocturnas, rechazó invitaciones de modelos y actrices, y se mostró cada vez más ausente en los círculos sociales. La prensa comenzó a especular, ¿se acabó la era del playboy Alejandro Montenegro? En la empresa, su atención se desviaba constantemente hacia los movimientos discretos de Isabella. Para muchos, aquello era incomprensible. ¿Cómo podía un millonario, acostumbrado a lo mejor del mundo, interesarse en una simple camarera? Pero lo cierto era que Isabella lo había cambiado sin proponérselo. La paciencia en su mirada, la fortaleza en su voz, la forma en que trabajaba sin esperar reconocimiento, todo eso lo confrontaba con un vacío que llevaba años escondiendo. Un viernes por la tarde, cuando Isabella se disponía a marcharse, Alejandro la interceptó en el estacionamiento. Quiero llevarte a casa, le dijo, sin aceptar un no por respuesta. El trayecto en el coche fue silencioso al principio. Isabella observaba la ciudad desde la ventana, mientras él la miraba de reojo, intentando descifrar lo que pensaba. Al llegar a su barrio humilde, Isabella se apresuró a despedirse, temiendo que los vecinos la vieran descender del lujoso automóvil. Gracias, señor Montenegro, dijo apresurada. Alejandro, repitió él, con un dejo de ternura. Ella sonrió tímidamente y corrió hacia su casa. Alejandro se quedó allí, observando la pequeña vivienda iluminada por una sola bombilla. Y entonces lo comprendió, esa joven no solo era diferente, era todo lo que él había estado buscando sin saberlo. Pero mientras su corazón se rendía a Isabella, las tensiones a su alrededor crecían. Los socios lo observaban con preocupación, los empleados murmuraban con envidia, y en la sombra, alguien empezaba a ver en aquella relación una oportunidad de venganza. El amor que nacía entre Alejandro y Isabella no solo tendría que enfrentar prejuicios, sino también enemigos que no dudarían en usar sus sentimientos como un arma peligrosa. Los rumores en Montenegro Corporaciones ya no eran simples susurros, se habían convertido en una marea que recorría cada pasillo. La historia del supuesto romance entre el millonario Alejandro Montenegro y la humilde camarera Isabella Ramírez estaba en boca de todos. Algunos lo tomaban como un chisme excitante, otros lo veían como un escándalo que podía manchar la imagen de la empresa. Entre los más molestos se encontraba Ernesto Salazar, socio de Alejandro desde hacía años. Ernesto era un hombre ambicioso, siempre dispuesto a aprovechar la debilidad de otros para subir un peldaño más. La cercanía de Alejandro con Isabella le parecía no solo ridícula,
sino también peligrosa para los negocios. No podemos permitir que un capricho sentimental lo ponga todo en riesgo, comentó a otro socio durante una cena privada. Si Alejandro sigue así, perderá la confianza de los inversionistas. Lo que Ernesto no confesaba era que había algo más, la envidia. Durante años había vivido a la sombra del carisma y la fortuna de Alejandro. Verlo vulnerable por una mujer humilde le parecía la oportunidad perfecta para derrumbarlo. Mientras tanto, Isabella sentía la presión en carne propia. Cada día se hacía más difícil caminar por la empresa sin escuchar risitas a sus espaldas o comentarios hirientes. Una tarde, al entrar al vestidor de las empleadas, encontró la palabra trepadora escrita en la puerta de su casillero. El corazón se le encogió. Sentada en un banco de madera, con los ojos llenos de lágrimas, se preguntó si valía la pena seguir soportando todo aquello. Su familia dependía de su salario, pero ¿qué sucedería si la empresa decidía despedirla por los rumores? Esa misma noche, Alejandro la buscó. Se encontraron en la azotea del edificio, donde las luces de la ciudad se extendían como un mar infinito. Isabella intentaba contener las lágrimas, pero Alejandro notó su tristeza. ¿Quién te hizo llorar?, preguntó con voz dura. Nadie, respondió ella, secándose apresuradamente los ojos. No quiero que pienses que soy débil. Alejandro la tomó de los hombros y la obligó a mirarlo. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Pero no tienes que cargar sola con todo. Isabella suspiró, dejando salir lo que llevaba dentro. No entiendo por qué me buscas, Alejandro. Tú tienes todo, y yo solo soy una camarera. A tu lado solo gano enemigos. Él acarició suavemente su rostro. Precisamente por eso. Porque no me miras como los demás. Porque no me quieres por lo que tengo, sino a pesar de lo que soy. Isabella cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Por primera vez, no se apartó de su contacto. Su corazón, que había tratado de negar la atracción, se rindió ante la verdad, lo deseaba tanto como lo temía. Sin embargo, el destino no les daba tregua. Al día siguiente, Ernesto convocó a una reunión de emergencia con el consejo directivo. Frente a los inversionistas, lanzó su ataque con precisión calculada. Señores, la empresa atraviesa un momento delicado. Los rumores sobre la relación del señor Montenegro con una empleada de mantenimiento han llegado a la prensa. Ya circulan artículos insinuando favoritismos y conflictos internos. Si no tomamos medidas, la reputación de nuestra compañía puede verse gravemente afectada. Alejandro escuchó en silencio, con el rostro impenetrable. Sabía que Ernesto buscaba provocarlo. ¿Y qué propones?, preguntó con frialdad. Que esa mujer sea despedida de inmediato, respondió Ernesto, sin titubear. Es lo único que puede frenar el escándalo. Un murmullo recorrió la sala. Algunos inversionistas asintieron, otros se mostraron incómodos. Alejandro respiró hondo antes de responder. Isabella Ramírez no va a ser despedida, dijo con voz firme. No permitiré que nadie en esta sala la use como chivo expiatorio. Ernesto lo miró con una sonrisa cínica. Entonces será tu responsabilidad si la empresa pierde contratos millonarios. La tensión quedó flotando en el aire. Alejandro sabía que proteger a Isabella tendría un costo alto, pero no estaba dispuesto a traicionar lo que sentía. Mientras tanto, Isabella, ajena a lo ocurrido en la reunión, continuaba con su trabajo, intentando pasar desapercibida. Pero en su interior libraba una batalla silenciosa. Cada gesto de ternura de Alejandro derribaba sus defensas, y cada palabra cruel de sus compañeros de trabajo la recordaba de que estaba entrando en un terreno peligroso. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su madre sentada en la mesa, con una expresión cansada. Hija, dicen cosas feas en el barrio, dijo la mujer con voz débil. ¿Es cierto lo que hablan de ti y tu jefe? Isabella sintió que el mundo se le venía encima. No podía mentir, pero tampoco podía confesar del todo lo que estaba ocurriendo. Mamá, no es como dicen. Él me trata con respeto. La mujer suspiró,
tomándola de la mano. Ten cuidado, hija. Los hombres con poder no siempre piensan en el corazón de una mujer como tú. Isabella se quedó en silencio, con el alma dividida entre la ilusión y el miedo. ¿Era Alejandro diferente a lo que todos decían de él? ¿O tarde o temprano la dejaría herida como advertían los demás? En lo más alto del rascacielos, Alejandro observaba las luces de la ciudad desde su oficina. Sabía que se estaba jugando no solo su reputación, sino el futuro de su imperio. Pero en su interior, una certeza lo dominaba: estaba dispuesto a arriesgarlo todo por el amor de Isabella. El mundo a su alrededor comenzaba a girar en su contra, y ambos tendrían que decidir si estaban preparados para enfrentarlo juntos o rendirse antes de que fuera demasiado tarde. Para los inversionistas, aquello fue un escándalo. Algunos consideraban que la imagen del grupo estaba en riesgo, otros lo veían como una oportunidad para presionar a Alejandro y ganar terreno dentro de la compañía. Entre ellos, Ernesto Salazar se movía con astucia, alimentando las dudas y manipulando las conversaciones. En medio de ese huracán, Isabella era la más golpeada. A donde iba, sentía los ojos sobre ella. En la calle, los vecinos murmuraban. En la empresa, algunas empleadas la señalaban con crueldad. Mírenla, la reina del lugar, dijo una de ellas con sarcasmo mientras Isabella pasaba con su carrito de limpieza. ¿Cuánto tiempo creen que durará antes de que él se canse? Isabella apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Su dignidad le impedía responder, pero cada palabra se clavaba en su alma. Una mañana, fue llamada a la oficina de recursos humanos. El director la recibió con expresión incómoda. Señorita Ramírez, lamento tener que informarle que, debido a la situación actual y para proteger la reputación de la empresa, debemos prescindir de sus servicios. Isabella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero yo no he hecho nada malo, murmuró con la voz quebrada. Lo sé, dijo el hombre, desviando la mirada. Esto no tiene que ver con su desempeño, sino con las circunstancias. Las lágrimas amenazaban con salir, pero Isabella se obligó a mantener la calma. Tomó el sobre con la carta de despido y salió de la oficina con la frente en alto. Al enterarse, Alejandro irrumpió en la sala de juntas como una tormenta. ¿Quién autorizó esto?, tronó, golpeando la mesa con el sobre en la mano. Los socios lo miraron con incomodidad. Ernesto fue el único que respondió con una sonrisa calculada. Era lo mejor para todos. Una simple camarera no puede arrastrar el prestigio de nuestra empresa. Alejandro lo fulminó con la mirada. Ella no será despedida. Y si alguien tiene un problema con eso, puede presentar su renuncia inmediatamente. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a desafiarlo abiertamente. Alejandro era Montenegro, el dueño, el hombre que había construido aquel imperio. Minutos después, buscó a Isabella en la entrada del edificio. Ella estaba a punto de marcharse, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. No puedes irte, dijo él con firmeza, colocándose frente a ella. Ya lo decidieron, Alejandro, respondió con un hilo de voz. No me quieren aquí. Él tomó sus manos con suavidad. Yo te quiero aquí. Y eso es suficiente. Isabella lo miró, con el corazón dividido. No quiero ser un problema para ti. Si me quedo, seguirán atacándote. Déjalos hablar, contestó él, con una fuerza que la desarmó. He enfrentado enemigos mucho peores que unos chismes. Pero nunca he tenido algo tan valioso que proteger. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas, esta vez no de dolor, sino de emoción. Por primera vez, sintió que Alejandro no solo hablaba como empresario, sino como un hombre dispuesto a luchar por ella. Durante los días siguientes, Alejandro tomó medidas drásticas. Prohibió las filtraciones a la prensa, reforzó la seguridad en la empresa y advirtió que no toleraría ningún acto de hostigamiento contra Isabella. Su actitud generó respeto en algunos y resentimiento en otros, especialmente en Ernesto, que veía cómo su plan de debilitarlo se desmoronaba. Pero más allá de las luchas internas, lo que verdaderamente sorprendía a todos era el cambio en Alejandro.
El hombre que antes vivía rodeado de lujos y superficialidades ahora se mostraba más reservado, más enfocado, como si una nueva fuerza lo guiara. Esa fuerza tenía nombre y rostro, Isabella. Una noche, cuando ya nadie quedaba en la oficina, Alejandro invitó a Isabella a acompañarlo al último piso del edificio. Desde allí, la ciudad se extendía iluminada bajo la oscuridad del cielo. «Quiero mostrarte algo», dijo, señalando el horizonte. «Todo esto lo construí con esfuerzo, con ambición, pero hasta ahora me doy cuenta de que no significaba nada». Isabella lo miró, sin entender. «¿Por qué me dices esto?». Alejandro se giró hacia ella, con una seriedad que pocas veces mostraba. «Porque tú eres lo único que ha dado sentido a mi vida. Y no pienso perderte, aunque tenga que enfrentar al mundo entero». El corazón de Isabella latía desbocado. Aquellas palabras derribaban los muros que había levantado. Sabía que aceptar ese amor era arriesgarlo todo, pero en ese instante, bajo las luces de la ciudad, sintió que valía la pena. Lo que ninguno de los dos sabía era que Ernesto, desde las sombras, seguía preparando su jugada maestra. Si Alejandro no se doblegaba por las vías normales, él se encargaría de encontrar el punto débil para destruirlo. Y estaba convencido de que ese punto débil tenía nombre, Isabella Ramírez. Los días en Montenegro Corporaciones se tornaron cada vez más tensos. Alejandro había dejado claro que no pensaba permitir la injusticia contra Isabella, y esa decisión lo había enfrentado directamente con varios socios, en especial con Ernesto Salazar. Pero Ernesto no era un hombre que se rindiera con facilidad. Si Alejandro no cedía por la presión del consejo, entonces él buscaría otro camino, uno mucho más retorcido. En su oficina, Ernesto hojeaba un expediente con una sonrisa fría. Había contratado a un investigador privado para indagar en la vida de Isabella Ramírez. Quería encontrar cualquier detalle, por pequeño que fuera, que pudiera convertirse en un arma contra ella. «Todos tienen un secreto», murmuró para sí, mientras cerraba el expediente con un golpe seco. «Y cuando lo encuentre, Alejandro pagará por desafiarme». La primera estrategia de Ernesto fue más sutil, empezó a difundir rumores de que Isabella no era tan inocente como aparentaba. Decía en voz baja, frente a los empleados más chismosos, que ella buscaba ascender usando su cercanía con el jefe. «Es una trepadora», afirmaba con fingida seguridad. «¿Acaso creen que alguien como ella estaría con Alejandro por amor?». Los comentarios se propagaron como pólvora, y pronto llegaron a oídos de Isabella. Una tarde, mientras limpiaba una sala de juntas, escuchó a dos secretarias cuchichear. «Dicen que hasta pidió un aumento». «Claro, seguro lo consiguió por otros medios». El corazón de Isabella se encogió. Sentía que por más esfuerzo que pusiera, todo lo que hacía quedaba manchado por esas habladurías. Esa noche, al llegar a casa, su madre notó la tristeza en su rostro. «Hija, ¿qué pasa?», preguntó con preocupación. Isabella no pudo evitarlo, se derrumbó en los brazos de su madre. «Me están destruyendo, mamá. Dicen cosas horribles de mí, y no sé si puedo seguir soportándolo». La mujer acarició su cabello con ternura. «Si ese hombre realmente te quiere, tendrá que demostrarlo. Nadie más que él puede silenciar esas voces». Mientras tanto, Alejandro notaba cada día más la carga que Isabella llevaba sobre sus hombros. Una tarde la encontró en la cafetería, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué te hicieron?», preguntó, con el ceño fruncido. «Alejandro, no puedo más», murmuró ella. «No importa lo que hagas, siempre dirán que soy una interesada. ¿Qué sentido tiene seguir?». Alejandro tomó sus manos con fuerza. «El sentido eres tú. Isabella, no me importa lo que digan. Te quiero conmigo». Ella lo miró, dudando. «¿Y si terminan destruyendo tu empresa por mi culpa?». «Que la destruyan entonces», respondió él, con una decisión que la dejó sin aliento. «Prefiero perder todo antes que perderte a ti». En ese momento, Isabella sintió que su resistencia se desmoronaba. Sus ojos se encontraron con los de él, y ya no pudo seguir negando lo que sentía. Pero mientras su amor florecía en secreto,
las trampas de Ernesto avanzaban silenciosas. El golpe llegó unos días después. La prensa publicó una noticia con documentos falsificados, supuestas transferencias bancarias a nombre de Isabella, como si Alejandro le hubiera dado dinero a cambio de su cercanía. Los titulares eran venenosos. Favoritismo y corrupción, la camarera que se convirtió en millonaria de la noche a la mañana. La noticia corrió como fuego. En la empresa, los empleados miraban a Isabella con desprecio abierto. En las calles, la gente señalaba y murmuraba. Incluso algunos familiares comenzaron a cuestionarla. ¿Es cierto lo que dicen?, le preguntó un tío con dureza. ¿Nos has mentido todo este tiempo? Isabella se sintió atrapada, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Sabía que eran mentiras, pero, ¿cómo probarlo? Cuando Alejandro se enteró, estalló de furia. Convocó a sus abogados y ordenó investigar el origen de esos documentos. Esto huele a Ernesto, dijo con los dientes apretados. Y no voy a descansar hasta hundirlo. Pero Ernesto era astuto. Había cuidado cada detalle para que nada lo incriminara directamente. Desde las sombras, disfrutaba del caos que había sembrado. Isabella, por su parte, estaba devastada. Una noche, al encontrarse con Alejandro en su oficina, lo miró con lágrimas en los ojos. Alejandro, no puedo seguir siendo tu debilidad. No quiero que lo pierdas todo por mí. Él la tomó del rostro con ternura. Tú no eres mi debilidad, Isabella. Eres mi fuerza. Y si quieren enfrentarse a mí, tendrán que hacerlo sabiendo que no pienso dejarte. Las palabras la conmovieron, pero también la llenaron de miedo. Ernesto era un hombre peligroso, y estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad si eso significaba proteger a Alejandro. Mientras la ciudad dormía, Ernesto brindaba con una copa de vino en su lujoso apartamento. Sabía que había herido donde más dolía, pero todavía le quedaba el golpe final, un plan que no solo pondría en riesgo la reputación de Isabella, sino también su seguridad. Lo que nadie imaginaba era que, en medio de la tormenta, el amor de Alejandro e Isabella estaba a punto de transformarse en una fuerza tan poderosa que ni la mentira ni la traición podrían destruir. El veneno de las mentiras de Ernesto ya había calado profundo. Los periódicos seguían hablando de Isabella como la camarera convertida en amante privilegiada, los socios exigían respuestas, y los enemigos de Alejandro comenzaban a olfatear debilidad en el Imperio Montenegro. Pero para Ernesto, aquello no era suficiente. Había decidido que la reputación no era el único punto débil de Alejandro, si lograba tocar lo que más amaba, lo destruiría por completo. Y lo que Alejandro amaba ahora tenía nombre y rostro, Isabella Ramírez. Una tarde, Isabella salió de la empresa después de un turno agotador. Caminaba hacia la parada de autobús cuando notó que un auto negro la seguía. Apretó el paso, con el corazón latiendo rápido, pero el vehículo aceleró y se detuvo a su lado. Dos hombres bajaron. Señorita Ramírez, acompáñenos. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con la voz temblorosa. Solo haga lo que le decimos. Antes de que pudiera gritar, la sujetaron y la metieron en el auto. El vehículo desapareció entre las calles oscuras. Horas después, Alejandro recibió una llamada en su teléfono personal. Reconoció de inmediato la voz de Ernesto. Alejandro, me temo que tu camarera está en problemas. Alejandro apretó el puño con rabia. ¿Qué hiciste, Ernesto? No te preocupes, está a salvo, por ahora. Todo depende de ti. Si le tocas un solo cabello, te juro que... Cálmate, lo interrumpió Ernesto con sorna. Solo quiero lo que es justo. Renuncia a la presidencia de Montenegro Corporaciones, entrégame el control de la empresa, y ella volverá sana y salva. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La vida de Isabella estaba en sus manos, y Ernesto lo sabía. Te daré 24 horas, añadió Ernesto. Después de eso, no puedo garantizar nada. La llamada se cortó. Alejandro golpeó el escritorio con furia, dejando caer todo lo que había encima. Sus abogados y guardaespaldas intentaron calmarlo,
pero él estaba decidido, no iba a ceder. Isabella era su vida, y pensaba rescatarla con sus propias manos. Mientras tanto, Isabella se encontraba en una bodega abandonada, atada a una silla. Los hombres que la vigilaban apenas le dirigían la palabra, pero el miedo la consumía. Pensaba en su madre, en su familia, y en Alejandro. ¿Habría escuchado ya lo que había pasado? ¿Vendría por ella? Las horas se hicieron eternas. En su mente, la voz de Ernesto resonaba como una sombra cruel: eres su punto débil, Isabella. Y por tu culpa, Alejandro perderá todo. Pero Isabella no quería ser la razón de la destrucción de Alejandro. Sabía que él era capaz de sacrificar su imperio por salvarla, y esa idea la atormentaba. Cuando la noche cayó, Alejandro reunió a su equipo de seguridad más leal. Había descubierto, gracias a una pista, el lugar donde Ernesto mantenía a Isabella. Contra todo consejo, decidió ir personalmente. Señor, es demasiado arriesgado, dijo uno de sus hombres. Ella es mi vida, respondió Alejandro con una frialdad que escondía un huracán. Si algo le pasa, nada más importa. La bodega estaba custodiada por 2 hombres. Alejandro, acompañado de sus guardaespaldas, logró reducirlos en silencio. Entró en el lugar con pasos firmes y la mirada encendida por la rabia. Isabella, susurró, al verla atada en la silla. Ella levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Alejandro? Él corrió hacia ella, liberándola con manos temblorosas. Estoy aquí, mi amor. No voy a dejar que te hagan daño. De pronto, una voz resonó desde la penumbra. ¡Qué conmovedor! Era Ernesto, que observaba la escena con una pistola en la mano. Sabía que vendrías, continuó, con una sonrisa venenosa. Eres tan predecible cuando se trata de ella. Alejandro se interpuso frente a Isabella, protegiéndola con su cuerpo. Déjala ir, Ernesto. Esto es entre tú y yo. ¿Entre tú y yo? Rió Ernesto, con amargura. Todo siempre ha sido entre tú y yo, Alejandro. Tú, el brillante, el exitoso, el admirado, y yo, la sombra. Pero esta vez, yo seré el vencedor. Alejandro dio un paso al frente, desafiándolo. Si quieres destruirme, hazlo. Pero no la uses a ella. Por un instante, el silencio se hizo pesado. Ernesto apretó el arma, con la mirada temblando entre la rabia y la locura. Ya no se trata de negocios, Alejandro. Se trata de verte perder lo único que amas. El dedo de Ernesto se tensó sobre el gatillo. Isabella contuvo la respiración. Alejandro, con el corazón en llamas, se preparó para lo peor. Pero justo en ese momento, uno de los guardaespaldas irrumpió por la puerta, derribando a Ernesto de un golpe. El arma cayó al suelo. Hubo un forcejeo breve, hasta que finalmente Ernesto fue reducido. Isabella corrió a los brazos de Alejandro, sollozando. Pensé que no volvería a verte. Él la estrechó con fuerza, como si nunca más quisiera soltarla. Nadie, Isabella. Nadie volverá a separarnos. Esa noche, mientras la policía se llevaba a Ernesto esposado, Alejandro supo que había cruzado un punto sin retorno. Había enfrentado a sus enemigos, arriesgado todo, y descubierto que su mayor riqueza no estaba en los millones que poseía, sino en el amor que lo unía a Isabella. Lo que aún no sabían era que la batalla recién comenzaba. El escándalo estaba en todos los medios, y el mundo entero esperaba su próxima decisión. ¿Podría su amor sobrevivir al peso de tantas miradas? La captura de Ernesto Salazar fue noticia de primera plana en todos los periódicos. Las imágenes de su arresto, esposado y con el rostro desencajado, se viralizaron rápidamente. Sin embargo, junto a esas fotos, también aparecieron titulares que mantenían vivo el escándalo. La camarera y el millonario, amor o manipulación. ¿Debe Montenegro Corporaciones seguir bajo el mando de Alejandro Montenegro? El mundo parecía dividido. Algunos lo acusaban de irresponsable, otros lo defendían con admiración.
Alejandro había demostrado que estaba dispuesto a todo por la mujer que amaba, pero esa misma decisión lo había colocado en el centro de una tormenta mediática. Isabella, por su parte, intentaba asimilar lo que había sucedido. Después de haber sido secuestrada, de haber sentido el miedo en carne propia, lo único que deseaba era paz. Pero la prensa acampaba frente a su humilde casa, los micrófonos la perseguían a cada paso y las redes sociales se llenaban de juicios crueles. Una tarde, se encerró en su habitación y rompió en llanto. Su madre, preocupada, entró para consolarla. «Hija, no puedes dejar que esas voces te destruyan. Si Alejandro está contigo, entonces ya has ganado la batalla más grande». «Pero mamá», respondió Isabella, con la voz temblorosa, «siento que no pertenezco a su mundo. Soy solo una mujer sencilla. ¿Cómo voy a soportar todo esto?». Su madre acarició su rostro con ternura. «El amor verdadero no pregunta de dónde vienes, sino hacia dónde quieres ir». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Isabella. Al día siguiente, Alejandro convocó a una rueda de prensa. Los flashes de las cámaras iluminaron el salón principal del edificio Montenegro. Todos esperaban un discurso defensivo, una estrategia de relaciones públicas. Pero Alejandro sorprendió a todos. Con Isabella a su lado, tomó el micrófono y habló con una firmeza inquebrantable. «He escuchado todo lo que dicen. Que mi vida personal afecta los negocios, que mi relación es un escándalo. Pero quiero ser claro, no voy a negar lo que siento. Isabella Ramírez es la mujer que amo, y no pienso esconderlo». Un murmullo recorrió la sala. Isabella sintió que las piernas le temblaban, pero la mano de Alejandro entrelazada con la suya le dio valor. «Si alguien cree que mi amor por ella es una debilidad, está equivocado», continuó Alejandro. «Es mi mayor fortaleza. Y si debo perder contratos, socios o prestigio por defenderla, lo haré sin dudar. Porque al final del día, la verdadera riqueza no está en los millones, sino en el amor que da sentido a nuestra existencia». Los periodistas lanzaron preguntas, algunos con curiosidad, otros con dureza. Pero lo único que quedó grabado en la memoria de todos fue la imagen de Alejandro y Isabella, de pie, desafiando al mundo entero con un amor que ya no tenía nada de secreto. Esa misma noche, de regreso a casa, Isabella miró a Alejandro con lágrimas en los ojos. «¿Cómo puedes estar tan seguro de mí?», preguntó, con la voz quebrada. «Podrías tenerlo todo sin cargar con este escándalo». Alejandro la abrazó con ternura. «Porque todo sin ti no es nada». El silencio que siguió fue más poderoso que 1000 palabras. Isabella apoyó la cabeza en su pecho y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar. Los meses siguientes fueron difíciles. Ernesto, aunque preso, intentó seguir moviendo hilos para dañar a Alejandro. Los inversionistas más débiles abandonaron la empresa. Hubo contratos que se perdieron, puertas que se cerraron. Pero lo que nadie esperaba era que la imagen de Alejandro, lejos de hundirse, comenzó a transformarse. El público empezó a verlo de otra manera. Ya no era solo el playboy arrogante, sino un hombre capaz de arriesgarlo todo por amor. Muchos lo admiraban por esa valentía, y poco a poco, la tormenta mediática se convirtió en respeto. Isabella también atravesó su propia transformación. Pasó de ser la camarera señalada a convertirse en un símbolo de dignidad y resiliencia. Nunca negó sus raíces, nunca dejó de ser quien era. Eso fue lo que terminó conquistando no solo a Alejandro, sino también a quienes habían dudado de ella. Un año después, bajo un cielo iluminado por estrellas, Alejandro la llevó al campo donde Isabella había trabajado de niña. Allí, frente a un paisaje de caña de azúcar que se mecía con el viento, se arrodilló y le tendió un anillo. «Isabella Ramírez, ¿quieres casarte conmigo?». Las lágrimas inundaron sus ojos. Recordó cada momento vivido, cada lágrima, cada batalla. Y entonces, con el corazón latiendo fuerte, respondió: «Sí, Alejandro. Quiero estar contigo, pase lo que pase». El beso que selló esa promesa no fue solo el final de una historia marcada por el dolor, sino el inicio de una vida juntos.
Alejandro había aprendido que el verdadero poder no estaba en controlar imperios, sino en amar sin miedo. Isabella había descubierto que incluso la mujer más humilde podía conquistar el corazón más duro. Y juntos, demostraron al mundo que ni la envidia, ni la mentira, ni la ambición podían destruir lo que había nacido entre ellos, un amor capaz de desafiarlo todo.